Hola amigas, amigos, mi nombre es Fausto, les doy la bienvenida a un episodio más de El Vórtice del Tiempo, ya saben, este espacio de divulgación histórica cultural. El día de hoy, hay tema, según yo está bastante bueno, porque no sé si lo tengan ahí en su agenda, en su foco, pero días más, días menos, cuando ustedes vean este programa. Estamos o estaremos a un año del Mundial del 2026, que como ustedes sabrán, la mayoría pues será un mundial que organizará nuestro país. Entonces, el día de hoy pues estaremos hablando justamente de esto, México a un año del Mundial, cómo se encuentra nuestro país, cómo está la selección mexicana, cómo va la organización y un poquito de historia, pues porque a final de cuentas el vórtice del tiempo. Y para hablar de ello, pues no estoy solo. En esta ocasión tengo el honor, el gusto de que me acompañen dos excelentes periodistas deportivos, Leonel Vázquez y Santiago Nava. ¿Cómo están? Bienvenidos. Profe, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, desagradecerle, ¿no? Y como dice, hablar del tema de lo que es la historia de la selección mexicana y lo que viene para el Mundial de 2026. Sí, sí, sí. Santi. Igual, muchísimas gracias por este recibimiento, pues después de muchísimos años estar juntos de nuevo para hablar de un tema pues tan importante. Más allá de lo deportivo, se dice y se tiene que recalcar mucho el factor sociocultural, ¿no? Importante lo que mencionas, Santi. Creo que bueno que empiezas por ahí, porque bueno, recordamos todos, ¿no? Que México ha organizado dos mundiales de fútbol, el México 70 y el México 86. Sí, Ajá. Y bueno, este sería nuestro tercer mundial, ¿no? Que vamos a organizar. Un poquito diferente comparado con los otros dos. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero a mí me llama la atención desde el punto de vista de la historia, como para contextualizar un poquito, chicos, porque los contextos fueron diferentes, ¿no? México 70, 86 y el de ahorita, pero sí había como algunas cosas, digamos que en común que comparten. Por ejemplo, en México 70, económicamente, bueno, había dinero en nuestro país, se había organizado las Olimpiadas 2 días antes, ¿no? Y estaba el Mundial, las mieles del milagro mexicano. En el 86, digo, la situación económica era complicada, ya no era lo mismo, pero se estaba abriendo la economía mexicana a nivel internacional. Entonces, bueno, más o menos, pues por ahí vino este como atrevimiento del gobierno de organizar otro mundial después de 16 años, es como que muy poquito tiempo. Sí. Y ya después, bueno, 40 años después, el 2026, otra vez se asume la responsabilidad y quiero creer, no sé, ahí ahorita platicamos, de que se animaron los gobiernos mexicanos a adquirir el compromiso porque es una responsabilidad compartida, ¿no? No va a ser, digamos, tan fuerte el gasto como anteriormente ocurrió, porque se va a hacer de la mano de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Esos serían como los contextos históricos. Pero lo que se comparte, y aquí es una mera hipótesis mía, y ahorita ya entramos con lo estrictamente deportivo, lo que se comparte es que, a reserva del que me indiquen lo contrario, creo que esos dos mundiales que hizo México, pues la neta salieron bien, ¿no? Como que le fue bien a nuestro país, hubo espectáculo, la gente llenó los estadios, o sea, se cumplió, ¿no? Se sacó la chamba. Porque socialmente, políticamente hablando, en esos tres mundiales que se organizó, la situación en México pues era un poquito complicada, ¿no? En los 70 mucha represión, en el 86 el sismo que destruyó la Ciudad de México y ahorita pues la violencia en la que vivimos, ¿no? Entonces creo que, eh, hipótesis de Fausto, que estos mundiales han representado como un bálsamo para la sociedad mexicana, ¿no? Como una manera de aislarnos o separarnos un poquito de la realidad pesada y pues justamente subirnos al tren del mundial y pues aprovechar el mundial. Creo yo que pese a que este mundial va a ser diferente, este, no sé, desde mi perspectiva, según yo, como que sí va a ser un buen mundial, un éxito otra vez, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, mira, profe, creo que a fin de cuentas, lo comentó en un principio, mundiales diferentes. Ajá. Del 70, el de 86, que sí nos fue bien. En el 70 se llegó a cuartos de final por primera vez, que Ok. fueron eliminados por Italia 4-1. En en el siguiente mundial, lo mismo. Se van 0-0 a penales y son eliminados por Alemania, Alemania. igual en cuartos de final. Entonces, ahí sí y no nos fue bien. ¿Por qué? Porque se pasó del quinto partido, como muchos lo dicen, lo conocen, pero creo que esta selección tenía jugadores diferentes, una categoría diferente.
en todo sentido lo diferentemente van cambiando los tiempos, van haciéndose de menos a más, pero siempre teniendo una perspectiva diferente de cómo ver el fútbol. También desde ahí de cómo ves tú el fútbol, de cómo lo gozas, de cómo lo sientes y también el, ¿cómo decirlo? El llamado, ¿no? De la gente, de que, como también lo comentaba, de que llenaban los estadios. Ujú. Entonces vimos dos mundiales diferentes. Para este tercero que es aquí en México va a ser totalmente igual diferente. Van cambiándose las cosas. Pero pues de esos dos mundiales creo que por primera vez México llegó a los cuartos de final, es eliminado, al siguiente igual es eliminado. Entonces, pues bueno, al final de cuentas se llegó, se hizo un buen trabajo llegando a cuartos de final y pues no esperanzados a lo que es el quinto partido. Ujú. Que digo, estaba la ventaja de que pues éramos locales, ¿no? Entonces Sí. eso a final de cuentas creo que sí acabó ayudando a las selecciones mexicanas de esos años, ¿no? México 70 y México 86. Porque, a reserva de que me corrijan, creo que son las únicas veces en que México ha llegado a cuartos de final, Sí, ¿no? sí. En ningún otro mundial nos hemos acercado. Sí, en sí en el 70, bueno, tenía menos selecciones, contaba Ok, apenas con 16, entonces ya. directamente no había octavos de final. El primer lugar pasaba a cuartos de final, ese fue el Ok. caso de México. Ya, ya, ya. En el 86 ya había mucho más selecciones y sí pasó octavos de final y cayó en cuartos de final. Solo Ujú. dos veces ha llegado, una vez en cuartos de final directamente y también que fue en México 70, la primera vez que México supera la fase de grupos y en el 86 la superó con creces, eh, mm, pasó la barrera de octavos de final y accedió a octavos de final y también desde el no, ahorita lo seguiremos platicando, desde el 94 hasta 2018 México tenía el récord la única selección que había pasado en cada uno de estos mundiales a la segunda ronda. Y obviamente en el 86 se juega con 24 equipos. El primero con 16, Ujú. segundo con 24, que era, pues ahí ya se implementa lo que se juegan de seis equipos en cada grupo. Ajá. Ahí lo que era cuartos de final, semifinales y la final. Ahí es Ujú. lo que implementó y lo que cambió del mundial ¿cómo se llama? Del primero, El a 70. lo del 70 al del 86. Ujú. Entonces, eso es la gran diferencia también que se iba cambiando. Sí, ha habido una evolución, ¿no? En la organización de los mundiales, desde el número de selecciones hasta el número de rondas y toda la organización, Sí, ¿no? sí, sí. Y ahorita que viene el 2016 viene con cambios totalmente diferentes, que lo platicábamos fue fuera de cámaras, y que bueno, esperemos que sea un buen espectáculo y un buen mundial para todos en general. Ojalá. Y de esos dos mundiales, ¿cuáles fueron así como, haciendo un poquito de historia, como los partidos así que todo mundo vio o las selecciones a las que todo mundo le puso ahí el ojo y pues obvio los jugadores, que creo que eso está un poquito fácil, ¿no? De los jugadores de México 70 y México 86, que nos puedan platicar. Bueno, a ver, no sé si tú sabes Sí. también, pero fueron obviamente dos selecciones diferentes, Ujú. partidos los cuales uno de esos fueron los cuartos de final donde la gente, pues sí era Italia, ¿no? Alemania para el primer mundial, el segundo mundial era dos selecciones completamente diferentes, jugadores que bueno, dices, te pueden dar un nivel futbolístico que fue Enrique Borja, ¿no? Que Mm. también Estaba Hugo, ¿no? Hugo Sánchez. fue en En el 86. Sí, sí, sí. Ajá. es que bueno, y fue la volea, también el golazo, ¿no? Que hizo Hugo Sánchez. Sí, sí, Entonces sí. ahí, Ah, pues estaba El Javier mejor Aguirre. gol, sí, Estaba el Javier Aguirre. mejor gol en la historia de los mundiales, de acuerdo a la FIFA, que lo hizo Manuel Negrete en el Negrete. Azteca. Ujú. Sí, ahora sí que salió de Universidad Nacional, que bueno, ahí fueron las elecciones, ¿no? Y que ahí los jugadores iban dando a conocer que fueron completamente diferentes. Sí, desde el primer mundial al segundo mundial, mostrando jugadores totalmente diferentes, un sistema, un equilibrio de juego totalmente diferente, y que bueno, desde ahí fueron marcando historia, que la gente sí estaba como impactada de que ching, nos va a tocar la selección, pero México va a competir, ¿no? México va a ser un buen partido. Sin embargo, pues no sacaron las cosas, no salieron como querían que saliera, pero pues un México diferente. Y en el del 70 me dijeron que quien nos saca es Italia, ¿no? Sí, 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 Italia. Italia, esa Italia asombrosa de Dino Zoff, de Rossi, una selección muy buena y también en el 86. Y normalmente, pues, bueno, muchos te dicen que en los mundiales que ha sido anfitrión México ha tenido a las mejores selecciones. Ya lo comentaba que en el 70 tuvo a la gran figura de Enrique Borja, que muchos te dicen Mm, que ha sido el primer gran ídolo mexicano. sí.
don Enrique Borja, jugadorazo, una leyenda, también estaba Horacio López Salgado, también estaba una gran gama de futbolistas, y bueno, ni hablar del 86, ahí por el maestro Boran Milutinovic, Milutinovic. estaba, como lo comentan, estaba Aguirre, estaba el jefe Boy, que en paz descanse, estaba Pablo Larios, Oye, era una buena selección la del Vidarte, Hugo. Estaba ahí. Sí, O sí, sea, sí. profe, también ahí en el primer mundial que hubo, de hecho, los jugadores más destacados y que pues, sobresalió a la selección fueron los jugadores de Cruz Azul. Por los Ujú. seleccionados de Cruz Azul. Fue Sí, que la selección mexicana en la época Dio dorada. la cara. fue dorada Ok, por los jugadores de Cruz ok. Azul. Y hasta eso, pues como para, digo, lavarnos un poquito el rostro, ¿no? Fueron grandes selecciones con las que caímos, ¿no? Estamos hablando de Italia y estamos hablando de una Alemania, ¿no? Ujú. E Italia, si no mal recuerdo, llegó a la final en México 70, la Sí, perdió con con Brasil. Brasil y también con la Brasil de Pelé. De Pelé, que fue. Ajá, que Pelé vino a México 70. Sí. Creo que fue el último mundial de Pelé, El ¿no? Con último, ese se sí, sí, despidió. sí. Y también, bueno, como dato, fue el último mundial en donde se dio la Copa Jules Rimet, esta legendaria y primera Sí. copa de una estatua pequeña. em, Sí, eh, porque después la roban, sí, ¿no? Creo. sí, 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 en la Roma, pero de hecho iba a ser el último mundial, ya que a la primera selección que tuviera 3 mundiales, que fue Brasil, lo ganó en el 58, en el 62, en el 66 fue Inglaterra y en el 70 Brasil consiguió la tercera, entonces se cambió, bueno, a la ahora ya famosísima Copa del Mundo desde 74 en Alemania fue. Ok. Fue cuando dio el santo, ¿no? Ajá. Como autoridad y de los cambios que se Y es la misma copa que hasta la fecha se conserva, ¿no? Sí. Se tiene, ¿no? Ok, ok. Y del 86 también vino Maradona, que lo comentaban, En el ¿no? 86 Maradona. Con la mano de Dios y el que según muchos es el mejor gol de la historia, ¿no? Donde se quita el solito En el mismo partido, fue la mano fueron del mismo partido. y regateando a todos. Pudiera, el profe, que he platicado con argentinos y de qué piensas de la mano y de hecho hay algunos que sí dicen, no, es que esa mano no estuvo por qué haber marcado. Hay unos que lo alaban, hay unos que te Se dicen reconocen que sí, que te reconocen, que sí fue mano, hay unos que te dicen, ay, es que Maradona, el Dios, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero bueno, va a haber de todo, ¿no? Como aquí en la selección mexicana podemos ir ahora sí que idolatrar a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Y hay unos que no lo quieren. Como platicamos antes yo, allá en Sí. España lo aman. Justo, Hugo Sánchez sí. es un dios En Madrid es Madrid. todo. Tú vas a Madrid, preguntas por Hugo Sánchez, el mejor Historia. sí, de los mejores de la historia. En Tapichichi, ¿no? Sí, 5 veces. en ganador. Tapichichi, en Atlético de Madrid, bueno, en Real Madrid ni se diga. También estuvo sus últimos años en Rayo Vallecano. No le fue tan bien, pero también se le recuerda. Y bueno, es una figura para España muy importante. Aquí en México se le menosprecia por, por su ego, porque no logró tal vez nada en selección, Ujú. porque tal vez también porque el hecho de que salió de Pumas, jugó en América, regresó y demás por las polémicas, que fue director técnico por ahí del 2006 al 2010, al 2008. Entonces, pues se le recuerda poco, pero si tú vas a Europa, pues ahí era en los 80, más a mediados de los 80, él era el mejor jugador del mundo por encima de los Maradona, por encima de los Platini. Sí. Él era el mejor del mundo. Incluso hasta dejó allá Cuello en el sentido de las porras. Porque Ujú. ahorita en Madrid, Correcto. como Sí, sí, sí. creer. Ajá. ¿Por qué? Por el sentido de Hugo De Hugo Sánchez. Porque cuando fue a jugar contra Pumas, pues sí, literalmente al final de todo, la gente le dio honores a Hugo Sánchez, ¿no? Él fue, se despidió de su gente, de su afición, y todos gritando ole, ole, Hugo. Entonces te das cuenta el gran nivel que es Hugo Sánchez, ¿no? De verdad, el idolatrado, el mejor, el esto, porque de verdad, y obviamente es criticado porque si se supone que es el mejor jugador, ¿por qué no ganó? ¿Por qué no hizo más? ¿No? Sí, claro. Recordemos que no, cuando lo deja fuera este técnico, Mejía Barón, Mejía Barón En el en el 94, ¿no? 94, Ujú, sí. ahí fue cuando, incluso ahí también hay programas de esos, hay historia de esos que el propio Hugo y Mejía Barón lo cuenta. Uno tiene su versión, el otro tiene su Sí, versión. claro. Entonces, pues recordemos, ahí también es cuando era de sacar ventaja y Mejía Barón prefiere dejarlo afuera y dejar ese partido perdido. Entonces ahí es cuando te das la controversia de por qué, ¿no? Y también los mexicanos, y ahí como de, pues si tenías el mejor jugador ahí, ¿por qué no lo usaste?
Entonces, pues ahí de hecho creo, ahí estaba también jugando, bueno, ya jugadores que eran referentes, como Jorge bueno, Campos, Jorge Campos, García García Aspe. Aspe, García, el el Matador. Matador, sí, que eran jugadores, también incluso ellos, desde cuando vieron el cambio que Hugo Sánchez no entró, fue como de, ¿Por qué no lo Sí, metieron? sí, justamente porque fue el partido contra Bulgaria, Ajá. esa recordada Bulgaria de los 90 de Risto Stoichkov. Él ha dicho muchísimas veces que cuando les tocó México, porque sabían que estaba Hugo Sánchez en la plantilla, tenían miedo, era ya pues eliminados, ¿no? Ya estaban y cuando vieron que no metieron a Hugo Sánchez, pues se preguntaron y pues eso les motivó en esa famosísima tanda de penales. Hay que muchos se decía que pues que, que los penales y México no eran amigos en los 90, en los 2000. Entonces, pues fue por eso y sí, desde el 94 hasta 2018, pues no se rebasó la barrera de los octavos de final. En el 2022 ni siquiera se clasificó más allá de fase de grupos. Y bueno, también en el 90, en el Mundial de Italia, México no clasificó por una gran polémica de los Los cachirules. cachirules. Sí, que creo que eso, igual retomando un poquito lo de Hugo, como que sí vino a pesar, porque justo en los noventas, en Italia 90, es como que Hugo andaba en un excelente Sí. nivel y desafortunadamente la Era su selección mejor mexicana época. no pudo llegar al Mundial de 1990, ¿no? Ya fue hasta 4 años después, ya que Hugo, pues si bien todavía mantenía el nivel, pues tampoco ya no era lo mismo La que hacía experiencia. 4 años. sí, pues ya Sí, caray. para retirarse en lo que llegó con América, Sí, sí, y sí. fue su, bueno, así que haciendo su declive ya para su Sí, pero independientemente de eso, pues yo creo que sí tiene como que su importancia histórica Hugo como el, referente de la selección mexicana. sí, ¿no? Como el jugador mexicano que quizás más éxitos cosechó junto con Rafa Márquez, ¿no? Que también. Rafa Márquez, Guardado, Champions. Herrera, Sí. aunque es muy polémico hasta la fecha, el Chicharito Hernández Chicharito, también. sobre todo los primeros años, ¿no? Sí. Que anduvo en el Sí, que el extranjero, el máximo Chicharo. goleador, Sí, que del por ahí Raúl Manchester. Jiménez también está ahí en la pelea de Sí. alcanzarlo. Veremos, ¿no? Porque, pues bueno, todos tienen un nivel Exacto, diferente, un exacto. sistema de juego diferente, también el técnico cómo los vea. Entonces, pues sí, hay una gran diferencia. Oigan, y a ver, platíquenme, a raíz de estos dos mundiales de México 70 y México 86, por ejemplo, en su medio, en el periodismo deportivo, cambió la manera en cómo se hacía la cobertura de estos eventos. Por ejemplo, antes de estos mundiales, ¿cómo se cubrían? ¿Qué cambió a partir de la llegada de estos eventos? Pero porque de hecho fueron ahí, donde fue el primer mundial a color. Sí. Fue el primer Ok, mundial a color México 70. en el México 70, donde fue el primer mundial a color, donde se implementaron las tarjetas, tanto amarilla y roja, las reglas, ¿no? Los Que cambios. era muy básico el cómo cubrías un partido. Ujú. Que incluso tuve después desde el mundial del 1970 al del 86, incluso cómo los comentaristas hablaban, cómo ya tiraban datos, daban Ujú. opiniones, ya era más ver más darse el juego de hablar de esto y el otro comentar. Pero obviamente en los primeros era como de muy básico. O sea, Ajá. eran Hasta me imagino que como que muy formal, ¿no? O sí, sea, sí, sí. muy, ajá, Muy muy. lineal, muy aburrido en un sistema de juego, en un sistema, perdón, de información diferente. Ya fue cuando después en el 86 se implementa más coberturas, más entrevistas, ya cuando ahí empiezan a salir Ujú. los jugadores a darse a conocer. Más a la gente, ¿no? Exacto. Porque, bueno, en los primeros mundiales, ahí en esas menciones en los periódicos, en la radio, tú veías a la afición, iba de traje, Sí. prácticamente mujeres no había más que a lo mejor las hijas, las esposas de los altos funcionarios y niños, ¿no? Con su boina, con su gabardina y demás. Entonces sí era muy formal, respetado para esa época y Ajá. también se entiende, pues en época que se veía, pero ya a partir del 70 y del 86, pues fue cuando se empezaron a instaurar, pero, a instaurar Ujú. las mascotas, los logos, Sí. las canciones y bueno, también muy recordado el Piqué. Ujú. El chilito. Sí, Sí, y desde ahí también los medios de comunicación daban a conocer eso, ¿no? Es de cómo era de menos a más,
se iba implementando y se iba dando a conocer la información diferente, ¿no? Porque a veces la nota no era rápida, ¿no? Entonces tú tenías que Ujú. esperar 1 o 2 días para que esa nota saliera, para que tú, si ya había pasado, tenías que Ujú. esperar 1 o 2 días para que se diera a conocer la noticia de tal jugador, ¿no? O incluso el mundial, pues la gente no lo sabía. Era como de, oye, pues, obviamente de los periódicos. El periódico era literalmente el medio más fácil y rápido que tú puedes conseguir. Que pasaba la persona gritando el otro, venía el periódico de el México va al mundial, que no sé qué, ¿no? Entonces, ya obviamente también la radio y los medios de comunicación es cuando se van dando cuenta y obviamente va cambiando. Esto es de dar la información más rápida, más versátil, más sencilla también para la gente, que se diera a conocer más rápido. Es Ujú. cuando obviamente simplemente en el 86 tuvo más cosas. Si ya se había dado el primer mundial a color, junto con las tarjetas, las reglas, como comentaba Santi, pues obviamente es como van haciendo cambios, cambios, Ujú. cambios, y ya es cuando el periodista, el comentarista, el narrador, el analista, pues se va dando cuenta de esos cambios. Entonces también van haciendo a un lado lo que tenía y van metiéndolo y dejando ahora sí que dejar e implementar. Como un proceso de innovación, ¿no? Sí. Exactamente, y es como lo que se ha dado ahorita, pues sí, o sea, tú ya ahorita ya ves programas en televisión, programas de radio, En internet. en el internet, que todos pueden tener la misma información, pero siempre hay algo que te va a indicar a ti como un periodista, Pues, como un reportero, como un analista, de tener un factor o una información, un dato diferente, ¿no? Jugó en México esto, ya todos lo saben. ¿Qué no sabe que hubo poca gente? ¿Qué no sabe que los boletos se vendieron? ¿Qué no sabe que esto? Es más, ¿hasta cuántos aficionados hubo en un partido? Ahorita ya Ujú, hasta ya, se ya. da eso, porque ahora sí que la innovación de información que se va dando. Ujú. Algo que te haga diferente, ¿no? sí. Y digo, además también en la década de los 80, dentro del periodismo, pues surge esta camada de periodistas, se me ocurre, no sé, pues José Ramón Fernández, Sí. y todo su equipo, ¿no? Que son más menos como de esa época, ¿no? Sí, sí, Que van a ser escuela al sí, final. justo, porque antes estaba los Ángel Fernández, los Guillermo Ochoa, bueno, en las noticias, El perro Bermúdez, ¿no? sí, el perro, Empieza a salir como en esa época, ¿no? Sí. Ajá. Ahí fue también que se fueron a dar los comentaristas como José Ramón, ¿no? Que Ujú. traía la escuela de Fight, el Santana, Ándale. Toño de Valdés, Valdés, sí, que todos eran uno mismo, ¿no? Ya ajá. después de ahí se van acomodando, Sí, pues bueno, es como se va dando diferente. los Orbañanos, los Rudo Rivera, es cierto, que en paz descanse, ¿no? hasta ahora, El rudo. Ok, ok, va. Eh, bueno, ya un poquito más del presente. Este, el próximo año es el Mundial, ¿no? Lo que ya platicábamos anteriormente. Va a ser compartido por Estados Unidos y Canadá, México y Canadá. Ujú. A ver, platiquen un poquito del contexto. ¿Qué show con la FIFA? ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque hasta donde yo tengo entendido, lo más cercano que se había vivido así fue en el 2002 Sí, con Corea y Corea, Japón, Japón, ¿no? Que fueron sí, dos países correcto. nada más. Y ahorita, ¿por qué la decisión de tres? Porque la FIFA primero que nada quería implementar, tomar en cuenta más sedes, que el fútbol se diera más extenso, como lo hacen ahí por el sistema, ¿cómo se llama? El sistema en el cual te une, de la unión, ¿no? Pero todos sabemos que lo hacen por el sistema económico. Del dinero. No, porque Estados Unidos te puede ofrecer la infraestructura, lo que tiene, la remodelación, la gente, ¿no? Toman en cuenta México y Canadá por la historia, por la afición, por el fanatismo. Más allá de lo que te puedo ofrecer de infraestructura, de cosas nuevas, te lo da por eso. Porque la gente es fanática, porque la gente tiene historia, porque aquí en México y en Canadá hay cosas las cuales Ujú, tú puedes hacer innovadoras, puedes tomar en cuenta en la historia, ¿no? Entonces, ¿qué hace la FIFA? Pues tomamos en cuenta, porque de hecho México no iba a ser tomado en cuenta. ujú. Entonces, Solo iba a ser solo iba a ser Canadá, En Estados Unidos. en Sí. primera instancia iba a ser Estados Unidos. Ok, Que él ya, 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 que va ya. a tener más partidos, lo comentábamos también fuera de cámaras. Y después de ahí viene Canadá. México entra el quite, oye, pues yo Al también. final como que lo Sí, invitaron. Dame por chance. estos contratos televisivos, Mira, esta tradición, ¿no? Más
más futbolera. Bien lo comenta Estados Unidos, pues la industria. Canadá es un país desconocido en fútbol varonil, en femenil pues son potencia, pero en varonil no hay tanto. También se ve el entorno social, el entorno cultural, y bueno, lo de México, pues su tradición, toda su historia, pero pues en estos momentos los tres países están peleados, ¿no? Entonces pues Sí. van a organizar un evento al final masivo, mundial, y pues ahí por conflictos pues políticos Políticos. ajenos a lo que realmente es el deporte, pues por estos motivos pues se ve un mundial pues muy diferente. Ujú. Y también pues como lo comentaba bien antes, en el 70 pues está este factor de las Olimpiadas, en el 68 está pues los estudiantes en Tlatelolco, también en el 68 a semanas de que iniciaran los Juegos Olímpicos, y después en el 86, un año antes, pues este temblor. De hecho, el mundial iba a ser en Colombia, en primera instancia en Colombia, pero bueno, ahí también como buen país de Latinoamérica, pues tenía sus golpes de estado. Pablo Escobar, en la Sí, época de sí. Pablo Escobar. Esta política se cancela el mundial en Colombia a un par de años, y bueno, como segunda instancia y casi última estaba México, pues se animó de que en el 70 le había salido muy bien y demás. Entonces en el 86 salió mejor en el tema pues de anfitrión, en el tema de espectáculo. Y bueno, ahora ya en el 26 son 40 años. Se dice muy fácil, pero pues ha pasado de todo, ¿no? Para mal y para bien en esos 40. ¿Y cuántos partidos va a haber de entrada? Porque tengo entendido que vienen más equipos ahora, ¿no? Va a ser más grande. ¿Cuántos partidos va a haber y cuántos le toca a México? Va a haber en total 104 partidos, lo contábamos fuera de cámaras, con 46, ¿Sedes? No. no, con 46 equipos. Ah, ya, ok. 48, 48, perdón, 48 equipos por primera vez. Ok. Por primera vez que Sube de 32 a 48 42 a 48, con sí. 104 partidos. partidos. A México le van a tocar 10 Ok. y la mayoría van a ser para Estados Unidos. Va. A México le tocan 10 totalmente, no hay, ahora sí que ni si quieres, no quieres, te va a tocar 10 partidos en las tres sedes de tres estadios, lo que es Ciudad de México, el Estadio Azteca, que está ahí por ahí la polémica, ya no se va a llamar el Estadio Azteca, Ok. el Akron de Guadalajara Guadalajara. y el BBVA de De Monterrey. Monterrey. Son los tres estados que van a tener partidos. Ajá. Pues sí, ahí veremos cómo se reparten. En el Azteca veremos 4, en el Akron 3 y en Monterrey Monterrey 3. 3. Ahí van a estar Ujú. literalmente y con una posibilidad de que se juegue ahí octavos de final aquí todavía en México. Con la posibilidad. Ok, Todavía pero todavía no está cerrado. no, lo que está cerrado es totalmente que 10 Son 10. partidos va a haber aquí en México. Ya. Pero lo que aún no se sabe con exactitud es que pues estos octavos de final se pueden Ujú. jugar aquí en México. Está la posibilidad. Entonces, por lo que me dices, Leonel, los que se van a jugar serían de la primera ronda, ¿no? La Ujú. mayoría. Sí, efectivamente. Sí, Ujú, de porque fase de grupos. Estados Unidos va a tener la mayoría de partidos, ¿no? Ajá. Que es como el líder aquí, el Ujú. campeón, ¿no? De lo que se va a hacer en el mundial. Ok. Me imagino que la razón por la que se eligieron las tres sedes aquí en México, pues es por la infraestructura de los estadios, ¿no? Ujú. El del Guadalajara, el del Monterrey y Por la obviamente capacidad que pueden tener cada uno de ellos. Que bueno, dejaron fuera el Cuauhtémoc. Sí. También. Sí, oye, qué Sí, cara. Remodelado recientemente. sí, porque de hecho ahí estaba entre el Cuauhtémoc o el Akron. Ok, Entonces, sí lo llegaron como a considerar. sí, lo Sí. llegaron a considerar, sí lo llegaron a considerar, pero bueno, la federación, la FIFA ahí también por temas, pues no quiso el Cuauhtémoc, entonces el Akron entra y el quite, entonces pues sí, una pena que no hubiera, Sí, oye, no haya fútbol. hubiera estado increíble un Sí. mundial aquí en Sí. Puebla 2026. Ya 2 veces mundialista el Cuauhtémoc, Sí, ya de la tercera vez, Ujú. hicieron, pues ya, Sí. pero se espera, y lo que hablamos también Santi en un momento, que incluso las selecciones puedan entrenar aquí, Ujú. Ah, ok. Sí, algún amistoso, algún para adaptarse al terreno más en la capital, bueno, Ajá, por la también altura, ¿no? Me imagino. por la altura. que, pues bueno, recordemos que las selecciones que vienen no están acostumbradas. Sí, la Y sufren. luego aquí el calor, el clima, que aquí en México
Sí, porque va a ser en pleno verano. Sí, Sí. sí, sí. Entonces, ahí como comentábamos, es para que tomen ahí literalmente altura de lo que van a jugar, ya sea aquí en Puebla, en Toluca, que también está cercano, incluso Ciudad Universitaria, bueno, los estadios más cercanos, acorde a lo que es Ciudad de México. Ok, ok. Y me imagino que dentro de prensa ya se ha de estar empezando a organizar, ¿no? Ya, eso sí, el tema de la prensa ya desde ahorita, incluso también el femenil ya desde ahorita ya están ahí, pues ya en Acreditaciones, quién va a ir, etcétera, sí, etcétera. ya ahí estamos que, bueno, yo lo comentaba y incluso lo hablamos Santi y yo, ahí vamos a estar, aunque sea vendiendo chelas, Sí. pero vamos a estar y no vamos a estar vendiendo. En el Zócalo, por lo menos, hay con unos extranjeros. Que así sea, que así sea. Afortunadamente no vamos a ir vendiendo chelas, Hay que manifestarlo. pero sin todo Botana. lo que O sea, sí, botana. es lo que sueñas, lo puedes tener, pero sí, ahorita ya está moviendo eso y ahí ya ahí metiendo para estar en la pelea, porque todos quieren estar en el mundial y más que es aquí en México, Sí, pues, oye. fíjate, todos tienen. Digo, va a ser un poquito de chocolate, pero pues un mundial es Pero un pues, mundial, no, ¿no? irte a cubrir de verdad, lo hacíamos también, lo decíamos, pues sí sea un partidito menor de una selección que ni topamos, pero el chiste es estar ahí, decir, Y mundial. sería el grupo de México, sí o sí, estaría acá, ¿no? En Sí. México, ¿no? De hecho, lo que se habla es que el partido inaugural va a ser en el Estadio Azteca para tener este factor de que ha sido el único hasta la fecha 3 veces mundialista. Por eso, tal vez por eso se dejó fuera al Cuauhtémoc y se tiene al estadio en Nuevo León y en Jalisco, que son estadios nuevos. En la década pasada lo hicieron, Ujú. bueno, el Azteca con remodelaciones y todo, pero está desde mucho antes del 70 ha recibido 2 y bueno, ahora va a recibir El 3. tercero. Estados Unidos va a ser su segundo mundial, ya con esta infraestructura, nuevos estadios, nuevos estados, también se ha dado a conocer mucho más. Y bueno, Canadá va a ser la La primera primera vez de conferencia. ellos. Ok. Pero en sí, el Azteca va a tener el honor de ser el primer y hasta ahora único estadio en ser 3 veces 3 veces mundialista mundialista. y en la inauguración. Y Leonel, Santi, ¿los boletos ya están en la venta? ¿Rango de precios hay más o menos? ¿Se tiene idea? Una prox, no hay nada oficial. Ajá. Ya se abrieron, bueno, la FIFA ya abrió literalmente el registro para notificaciones. Aún los Ok. boletos no hay venta de ellos, aún no se dice con exactitud, no se sabe, pero se aproxima que desde los 25, $30 el más barato que Ujú. puede existir hasta los 300 que es el premium. Aún no hay boletos, todavía eso va a depender de cada ciudad, de cada estadio, de cada estado. Acuerda cómo ellos quieran dar los boletos, también de los patrocinadores, Ujú. de la publicidad que exista, pero hasta el momento no hay boletos todavía. Todavía no existe con exactitud incluso los precios, ¿no? Que se pueden dar a Ujú. conocer ya sea aquí en México, en Estados Unidos o Canadá. Todavía no. La FIFA ya abrió las notificaciones para que tú vayas sabiendo ahí. De ahí en fuera, pues puedes, si quieres saber y conocer en FIFA.com, ahí es Ujú. donde se va Ah, a estar dando a conocer el tema de los boletos e información que se quiera saber. todo sería entonces desde la página oficial de la Sí, FIFA, Sí. ¿no? efectivamente, Ajá. efectivamente. Sí, sobre todo para la gente que nos está viendo, pues no vayan a caer ahí No, en trampas o fraudes. pues te vendo boletos para un Haití, no sé qué. Ajá. No, no, no. Aún no hay boletos, aún no hay precios, aún no hay nada que desde información oficial que nosotros tengamos y que se ha dado a conocer de medios oficiales, aún no hay boletos. Ok. Aún no hay boletos, aún no existe ese tema de que ya puedas comprarlos o que estén autorizados. Va, va, va. Y en términos de, a ver, pues, el protagonista del mundial, en términos de selección mexicana, ¿cómo ven a la selección de aquí a un año? Días más, días menos, estamos de un año del mundial de fútbol. ¿Cómo está la selección? ¿Cómo? Ese silencio me mató. Está. Está que es lo importante, hay jugadores, Hay selección. de selección, pero esta selección, ahorita de hecho lo que estaba investigando anteriormente y bueno, preparándome con más temas, Sí. es que la afición ahorita es tan triste, porque lo único que espera la afición es pasar de quinto partido. Es lo único que espera la afición. De verdad esperemos que sea más, pero digo, yo no veo a esta selección con ganas. Y tenía una selección con jugadores de renombre, que ya lo hablábamos en el 70 y el 86, no se puede hacer nada. Con estos chicos que vienen ahorita con los jugadores, si lo podemos llamar así, divos, son divos que se dan altos de aires de grandeza por jugar en Europa,
y que bueno, algunos ni siquiera están de titulares, están en la banca, Ujú. pero he Y visto también en que equipos clase B, clase C. efectivamente, como ahí está el Chucky Lozano, Ujú, que sí. ya está ahí en San Diego FC, ahí en la MLS, y un Guillermo Ochoa que ya está en la lista preliminar de la Copa Oro, que el tipo todavía quiere y sueña con su mundial, que esperemos se le cumpla, pero esperemos también sea ahí un hazme reír más, porque si así va a ir y así están todos, pues no me imagino a Guillermo Ochoa, que bueno, Luis Ángel Malagón ha hecho muy bien las cosas y se ha ganado y se ha sabido saber Malagón, sí. ganar su lugar en la selección mexicana, de verdad, el tipo es impresionante. Esperemos que lo dejen trabajar. Sí, anda chido. Pero yo en temas de selección mexicana lo veo muy, 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 muy pobre. Complicado, No le ¿no? veo, no le veo más. Le jugamos a una selección chica, pues sí, o sea, un juego pobre. O sea, y nos emocionamos por ganarle, o sea, un Camerún, un Haití, o sea, por favor, o sea, cuando te plantees con Francia, cuando te plantees con Alemania, potencias mundiales y ganes y digas, tú juego fenomenal y ay, wow, emocionate. Mientras esta selección está para lo que está ahí, se acabó. No va a dar más, no porque haya llegado Javier Aguirre y Rafa Márquez, que es la leyenda de la selección mexicana, y vaya tres jugadores. No, la selección mexicana sigue estando igual. No porque cambies uno, dos, tres piezas, ya va a ser la diferencia. Mientras a los jugadores no se les inyecte esa mentalidad de que están jugando un mundial de fútbol, un partido, una copa, lo que tú quieras, va a estar así. ¿Por qué? Porque hay jugadores en Europa, o sea, que juegan en ligas bajas, pero tienen un nivel fenomenal. Al jugador mexicano pues no lo vas a adaptar al nivel europeo, por eso muchos van y vienen, porque no están acostumbrados al nivel, porque obviamente no me meten, pues yo estoy ganando lana, ¿no? Justo eso iba a preguntar, bueno, un poquito de la mano. Por ejemplo, haciendo la comparación de la eliminatoria de Qatar a lo que está haciendo ahorita la selección y bueno, teniendo en cuenta que pues entró Javier Aguirre, ¿cuál es como eh, lo que le ha inyectado Javier Aguirre a esta nueva selección? ¿O sienten que pues es más o menos el mismo escenario, el mismo nivel de Qatar, pero pues diferente, ¿no? O sea, que estamos mal. Ujú. ¿Hay algo que se pueda rescatar que ha aportado Javier Aguirre? Pues de momento también ha estado en 3 ocasiones. Sí, es Estuvo histórico, ¿no? Javier sí, Aguirre estuvo en también. 2002, en 2010 y bueno, ahora en 2026, que es donde tiene más tiempo porque en 2002 llegó como bombero. En 2010 pues ni se diga, en 2009 Sí. prácticamente México estaba eliminado. En 2002 pues ahí tenía algunos problemillas, este cambio de generación de los 90. Además, bueno, ahora llega en este 2024, va a tener mínimo 2 años y bueno, se espera que Javier Aguirre tenga pues a esta nueva generación y también la vieja generación para que posiblemente o tal vez utopía en 2030 el encargado sea Rafael Márquez. Y también Ok. pues muchos se comentaba, de hecho era pues como lo más esperado en la teoría. Recordemos, México ha sido campeón del mundo, aunque no lo parece, pero ha sido campeón del mundo en sub-17. Ajá, dos veces, Sí, ¿no? dos Sí. veces, 2005 en Perú y 2011 justamente aquí En México, en México sí. también. Y bueno, esa medalla de oro olímpica, Londres 2012. Londres 2012, ahora en Tokio 2021 tuvo la medalla de bronce. Entonces, en la teoría se esperaba que tanto la generación de 2005, que ya llegaría más o menos con 35, poco más, poco menos, entonces pues ya eran experimentados, su último mundial, pero pues que llegaban ya como, tal Aportar la vez como experiencia. leyendas, a aportar experiencia. Bueno, de 2011 pues ya igual ya llegaban como por ahí de sus 30 años más o menos, del 2012, lo mismo del 2021. También del 2019, que fue subcampeón del mundo, y México ha sido subcampeón del 2017 a lo largo de la década del 2010. Entonces, pues se esperaba que llegara ese equipo, que ganó medalla de oro, que ganó mundiales juveniles, que llegó a fases finales juveniles, ya con toda la experiencia total para estar en los mundiales, tanto del primero, en donde se iba a juntar toda la generación, en Rusia de 2018. No fue así. En Qatar 2022 se esperaba por este tema del bronce en Tokio.
tampoco fue así y bueno, ahora en 2026 pues ya solo llegan los veteranos como que han logrado cosas en los 2010, 2020 y bueno, esta nueva generación, pero realmente son muy pocos los jóvenes, ahora encabezados tal vez por un Santiago Jiménez que ahora está en el Milan, que pues no es poca cosa, a pesar de que el Milan ya no es ese extraordinario equipo de los 80, de los 90 que dominaba Italia, dominaba Europa, pero pues ahora se tienen como gran figura también los mexicanos que están en el fútbol de Inglaterra, los que están incluso en Estados Unidos, en otras ligas clase B en Europa, los de la Liga Mexicana. Y bueno, ahora pues digo, lo que se esperaba es que todas esas grandes generaciones de los últimos 20 años, pues fueran los que comandaran en el Mundial en casa. Tal parece que no va a ser así, pero pues con lo poco o mucho que hay, tal vez ahora pues esta época dorada del América, también del Cruz Azul, los que están en Europa, los que están en otras ligas del continente, pues se espera que sean los que puedan comandar, ¿no? ¿Cuántos partidos tiene México todavía de aquí, digamos, a que termine este año como para ir ahí poder corregir? ¿Y con qué selecciones? Si ya sabemos los próximos juegos que pueda tener. Pues bueno, ahorita viene lo que es la Copa Oro. Ujú. Ah, ok. En lo que es Va, va, Copa va. Oro, ya la lista, se dio la lista preliminar, que todavía no es la oficial. Ajá. Ahí ya hay porteros, jugadores, todas las ramas, todas las posiciones, perdón. Pero pues hasta ahorita es lo que es Copa Oro. Después de ahí parece vienen amistosos. Para ahí, pues sí, como dices, corregir errores. Pero pues así también, ¿Alguno grande, un Italia, un Francia? ¿Se tiene agendado o todavía no? no. Ah, Pues de hecho lo que se comenta y pues se espera en el papel, vimos a inicios de año México jugó contra clubes, mm. en Argentina contra River Plate, en Brasil contra Inter de Porto Alegre. Ahora pues está el factor de que en Europa están pues en sus torneos locales, están en clasificatorias. También los equipos de Sudamérica en sí todos los equipos pues están con clasificatorias, con amistosos entre ellos, no hay tanto margen de maniobra, más allá de un Estados Unidos, un Canadá, un Nueva Zelanda que pues ya está Que ya está clasificado, clasificado. ¿no? Entonces lo que se decía es que va a enfrentar a clubes de élite europeos, un Barcelona, un Milan, un Real Ujú. Madrid. Pero pues realmente van a ser, si son clubes de élite, va a ser con su equipo de suplentes, porque los principales, como tienen que ser, Están en la están liga. en sus respectivas selecciones, ¿no? Ok, Pero ok. sí un equipo Pero sí, De nivel, ¿no? no. selecciones. Complicado el escenario para México. Sí, Ujú. sí, sí. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál es el mínimo aceptable de México para el 2026? ¿No? Se habla, pues, lo de siempre, del Ujú. famosísimo quinto partido, que lo podamos alcanzar, pero aquí hay que tener en cuenta lo que comentaban, ¿no? Vienen más equipos y tengo entendido que va a haber una ronda de más, ¿no? Que sería los 16avos de final, estoy en lo correcto, ahí no sé si me pueden ahí aportar, porque en ese escenario, este, no sé, por ejemplo, pasamos la ronda de grupos y de ahí nos vamos a la siguiente ronda, ¿no? Que Mm, sería el sí. cuarto partido, ¿no? Sí. Y aspirar a un quinto partido, Es aspirar a unos octavos de de final final, otra vez. que Sí, se- sí, porque Gua- el hecho de que Oye, van a haber pero- más selecciones, por ahí van a pasar el primer, segundo, los mejores terceros lugares, entonces pues ahí va a ser entonces, un aspiramos relajo. que a lo de siempre, al quinto partido, Sí. como para no decepcionarnos tanto en caso de que no. Vamos a poner lo mínimo el quinto partido. O sea, ya no puede ser el máximo. Ah, ya llegamos al quinto partido. Wow, no, máximo. Wow, no. No se debe ser un mínimo. Incluso quedándose atrás de un mínimo. Porque o sea, tanto tiempo. Ya lleva tiempo la selección mexicana con los jugadores, con el mismo planteamiento de Javier Aguirre, entre otras cosas. Pues yo digo que hay que pensar más allá de un quinto partido. Vienen, sí, selecciones, que incluso selecciones bajas,
te van a jugar a todo lo que va, Ujú. ¿no? Va a haber partidos muy interesantes, muy buenos, selecciones con el nivel, de verdad, hay unas que van por primera vez a un mundial. Entonces ahí te pueden destapar y descarar y va a haber duelos muy buenos. Y ya a esta selección hay que pedirle más, un poquito más de ese quinto partido, ¿no? O sea, presionarla, que no solamente debe de quedar con el quinto partido y ya, lo logramos. No es ir, de verdad, sacar la casta y presionar lo que más pueda. Pero por lo menos fuera de fase de grupos sí se pediría. Y ya ese quinto partido muy probablemente sería en Estados Unidos, ¿no? Por la organización. Sí, 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 Ujú. o sea, como le comenté, se dice que se puede jugar aquí, Buscar uno, ¿no? Me imagino que están también como esperando que la selección sí pueda pasar a la fase de grupos, Sí, ¿no? sí, ahí va lo que se dé después, ¿no? Ujú. Después Porque sí le ayudaría que fuera ya ronda de ganar o morir y que jueguen acá, ¿no? Sí le ayudaría un montón. sí. Aquí Ojalá. con su cancha, Ajá, con su gente. Sí. entonces sí sería fenomenal a que lo tengamos. Pues ojalá y se pueda, ¿no? En ese escenario. Esperemos. Ojalá. Esperemos. Ok, va. Leonel Santi, muchas gracias por haber venido. No, usted. ¿Algún consejo que le quieran dar a la afición de la selección mexicana de aquí a un año? ¿Algo que quieran comentarles? Pues también es la mentalidad, como se decía, digo, en selecciones de élite de Sudamérica, una Argentina, Brasil, en Europa, Francia, España, Alemania, Italia, pues su ambición es llegar mínimo a semifinales, llegar a la final y ganarla. En México no, en México está, pues solo clasifico y pues si me va bien paso de ronda y por ahí hago algún partido bueno, me eliminan y pues ya entonces es esa mentalidad de hecho también con selecciones en Asia, en África, estos últimos mundiales han hecho historia llegando a cuartos, a semifinales y también en selecciones de Centroamérica, ¿no? Antes México era el mejor de Norteamérica, el único que existía, el gigante De CONCACAF. de la CONCACAF, ahora ya no, ahora hay selecciones muy potentes, obviamente con su respectivo recurso, su respectivo nivel, pero caso Honduras, Costa Rica, incluso en el Caribe, un Cuba, un Puerto Rico, están muy bien, están trabajando muy bien y México pues se está estancando, ¿no? Ok. Y bueno, el consejo que se le da a la gente, a la afición, es que lo disfruten. Así sea su selección o no, que disfruten, que se viva un mundial, que se viva, que lo sientan, ¿no? Porque va a ser aquí en México. O sea, así en la televisión se siente como Te si estuvieras emocionas. ahí, te emocionas, lo gritas, lo vives, en familias, en las reuniones, ¿no? Entre Sí, amigos. claro, claro. Ahora en México, pues que sea ahora sí que una convivencia sana. Que vayan a ver fútbol, que no se enganchen, que al contrario reciban a los extranjeros de la mejor manera. También, ¿no? Que también, pues Van a dejar dinero. sí, Ujú. sí, la derrama económica va a estar muy cañona, muy buena. Y siempre recibiéndolos de la mejor manera, ¿no? Si tú ves ahí el extranjero en la tele, ahora que lo ves aquí en México, va a ser fenomenal porque siempre los extranjeros que vienen hablan muy bien de México. Sí. A la gente En la tiene teles, una restaurantes, perspectiva plazas. exacto, diferente. Entonces, pues que lo disfruten, que los mexicanos se abran, que vivan y sientan el fútbol de muy buena manera, que siga siendo una convivencia sana, que no se dejen llevar por lo que ven ahí de que es que ya estoy hasta la no sé qué con este jugador. No, o sea, el enojo vive, sí, en el partido, pero bueno, ya al final de cuentas se acaba y ya es un resultado, es una convivencia, es un amor al fútbol que se vive hoy en día. Exacto. Exacto, exacto. Al final de cuentas es un deporte, despierta pasiones, pero pues es un deporte, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, estuvo bien bueno esto. Hicieron falta Claro. unas cervezas aquí, ¿no? Pero Sí, bueno, para la otra, ¿no? Sí. El fútbol siempre anima la plática claro, sí. entre amigos. Muchas gracias, Leonel, muchas gracias, Santi, por haber venido. Un gusto, un honor para mí tenerlos este día. Bueno, pues a todas las personas que han llegado hasta esta parte del video, pues de antemano muchísimas gracias. No se olviden de seguir a Ambas Manos al Aire en todas sus redes sociales, YouTube, Instagram, en todos lados por ahí andan. Mi cuenta personal, Vulgata Blog, ahí en Instagram me encuentran también si quieren saber un poquito más de divulgación histórica, cultural. Si les gustó este video, pues denle mucho amor, compartan, comenten, denle like. Y pues muchas gracias. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Adiós.